Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta hora. Para mí es una bendición siempre compartir la palabra de Dios con usted, sabiendo que hay personas, todos los que nos ven, ¿cierto?, en diferentes lugares, tal vez en un hospital, ¿por qué no decirlo?, en una cárcel, algunas personas también, porque uno no se imagina y de verdad que a veces cuando uno sabe la palabra llega a tantos rincones. En el lugar donde usted se encuentre, en una oficina, ¿cierto?, en el trabajo o en cualquier lugar, en un hogar, donde esté, sea esto una palabra de bendición para usted. En esta ocasión vamos a leer Efesios capítulo 2, ¿ya? Versículo 1 nos dice de esta manera. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿ya? Está hablando a la iglesia, por cierto, ¿ya? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, entre paréntesis. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se está incluyendo en el apóstol, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya aquí es un paréntesis. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos, hermano. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso, qué dicha, qué honra, para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, ¿ya? Creados en Cristo Jesús. Aquí está hablando ya cuando hemos nacido de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aquí el apóstol le habla a los hermanos de Éfeso y les escribe, ¿cierto? Les exhorta que el Señor nos dio vida, que Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿ya? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese Satanás, el enemigo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu está operando en este mundo, ¿ya? Por eso que este mundo de repente cualquier cosa, cualquier moda, cualquier objeto que aparece, el mundo se desenfrena, se desespera por un aparato tecnológico, por algún juguete, por alguna moda o por muchas cosas. Aún pierden el control las personas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que le influencia, ¿ya? A veces cosas que para nosotros no tienen valor, no tienen sentido, cosas simpleza, pero para ellos es algo muy importante, porque hay un espíritu que lo está moviendo las masas sociales, ¿ya? Ese espíritu que la palabra también nos dice, el apóstol Juan dice que es el espíritu del anticristo, es el espíritu que está operando en este mundo. En 1 de Juan 5:19 dice la palabra de Dios, hablando el apóstol a los creyentes, porque estos mensajes son para gente creyente, ¿ya? Pero si usted, entre paréntesis, usted quiere conocer al Señor, el Señor le invita cariñosamente a conocerle, a recibir de su amor, de su gracia, de su perdón, y por supuesto quiere transformar su vida, si usted aún no ha sido transformado por el poder maravilloso de nuestro Dios. Decía en 1 de Juan 5:19, el apóstol nos dice que nosotros somos de Dios. Está hablando de este remanente fiel, de este pequeño remanente, dice, y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ya? ¿Por qué hablo de pequeño remanente o pequeña manada? ¿Nos llamó el Señor también? Porque Jesús fue claro, fue sincero, como siempre ha sido, franco, y nos dice que hay un camino ancho y un camino angosto en Mateo capítulo 7. El camino ancho son muchos que van por ahí, ¿ya? Y dice que el camino angosto van pocos. También por la puerta ancha van muchos
y por la puerta angosta o estrecha van pocos. Amén. Entonces hay un espíritu que está influenciando. En estos días hay modas también, ¿ya? Pero nosotros somos un pueblo de Dios. La palabra nos dice que somos un real sacerdocio, una nación santa. Aleluya. Dios se divorció de Israel, ¿ya? Aunque volverá el corazón, Él en sus planes divinos, volverá el corazón, como dice Romanos, ¿cierto? Libro Romano, volverá el corazón de Israel hacia Él nuevamente en el tiempo de la gran tribulación. Aleluya. Pero hoy Jesús está divorciado de Israel. No la ha abandonado para siempre, no, porque las promesas de Dios son fieles. Pero sí, Dios está separado, está divorciado y, por supuesto, hoy está trabajando con la iglesia. En muy poco tiempo, ¿cierto? Sabemos que por las señales pronto Dios va a retomar, ¿cierto? Y va a restaurar a Israel, como lo recalca la palabra en el libro romano. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Ya, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el mundo. Amén. Por eso el mundo ahí está hoy día cada día más violento. Usted ve los videojuegos, ¿cierto? La tecnología, la publicidad, las noticias aumentan, ¿cierto? Siempre infundiendo temor, infundiendo violencia, infundiendo inmoralidad y muchas cosas en contra de la palabra del Señor, y tienen a la sociedad estresada, estresan, y por supuesto también aumento esto de la violencia. Como dice nuestro Señor Jesucristo, nos dijo en los evangelios que estaríamos en los últimos tiempos como en los días de Noé. Y en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Y también agrega que sería como los días de Sodoma, donde había inmoralidad sexual. Y hoy día la inmoralidad sexual, producto cierto de toda esta agenda globalista, también se está con muchas cosas que son en contra de Dios, porque esta agenda globalista es anti Dios, anti el Dios verdadero, por cierto, no anti los dioses, sino anti el Dios verdadero, real, el Dios vivo, el Dios que nos habla, el Dios que no es mudo, que no es una estatua, sino que es real, que, aleluya, transforma vida, transforma corazones, que da paz verdadera, genuina, individual, y que, por cierto, sana nuestras enfermedades, como lo ha hecho conmigo, haciendo milagros también que la medicina no pudo sanar, cambiándome órganos, porque el poder de Dios es ilimitado, aleluya, lo digo con honra, con alegría, con gozo y con verdad, aleluya, el poder de Dios ilimitado, dice, Jesús lo declaró así, dice que todo es posible para aquel que cree, todo, no dice algunas cosas o ciertas cosas, no, todo es posible, pero el requisito es para aquel que cree, aleluya. Pero hay una corriente que está influenciando este mundo, y esa corriente hoy en día hay una fiesta pagana que se acerca y que se celebra anualmente, que está la fiesta ¿de qué hijo? Dígalo. Halloween. De Halloween, ¿cierto? Una fiesta pagana, satánica, diabólica, y que usted, como un hijo, una hija de Dios, seria, responsable, que ama al Señor, no puede participar de esa fiesta. No puede participar de eso, porque eso es beber de un espíritu demoníaco. Por eso los hijos después a veces cambian de su actitud. ¿Por qué mi hijo está tan rebelde? ¿Por qué mi hija, cierto, se despierta a la noche y tiene pesadilla? ¿Por qué de repente anda como sonámbulo? ¿De repente no reacciona? Porque hemos abierto puertas a los demonios, a los espíritus. La palabra es clara, por eso el Evangelio no es cómodo, porque el Evangelio nos confronta cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, lo como acabamos de leer, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la moda, lo que nos infunde los medios de comunicación. Pero dice la palabra del Señor, 1 Corintios 10, 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor?, dice, agrega. ¿Somos más fuertes que Él? Ciertamente que no. Dios es celoso, ¿ya? Algunos atribuyen los celos con la ira, no. El celo es cuando yo quiero a mi esposa para mí, no la quiero compartida. Aleluya. Lo mismo el novio o la novia quiere para él, para ella, ¿cierto? Y no lo quiere compartir.
Ese es un celo. Pero eso es el celo. A veces, lamentablemente, los celos van acompañados de malas cosas, de malas actitudes y malas acciones. Pero el celo en sí es bueno. El celo solo es bueno, da protección. Aleluya. Dios nos dice que no podemos beber, ¿cierto?, del vaso del Señor y de los vasos de los demonios. No podemos participar. No podemos, el pueblo de Dios no puede, al igual que el mundo no tiene, ellos ponen sus propias reglas. Pero usted es un hijo, usted es una hija de Dios. No puede disfrazar a su hijo de brujo, de demonio, de duende o de cualquier cosa trágica, diabólica o con sangre o muchas cosas horribles que se hacen en esta fiesta, donde Satanás, sus demonios, ¿cierto?, hacen fiesta, ¿ya? Pero Dios sabe, examina todas las cosas, ¿ya? Usted puede decir, ¿y por qué Dios no corta a Satanás y corta todo? Sabe que Dios le da tiempo a todo, aún a Satanás Dios le está dando tiempo. Pero este ser finalmente no se va a cambiar su forma de proceder, ¿ya? Aún Dios le dará 1000 años después de que levante su iglesia. Y aún así no meditará, no querrá cambiar su actitud de rebeldía hacia el Creador. Pero usted y yo no somos rebeldes. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que nuestro Dios es el que nos dejó los límites. El Dios vivo, el Dios real, el Dios verdadero. No esos ídolos que inventa el mundo y esas barbaridades, esas irracionalidades que inventa el mundo a través de sus religiones. No, el Evangelio no es una religión, es una relación de Dios con el hombre, con la mujer, con las personas que le hemos recibido. Aleluya. Mire lo que inclusive en el nuevo pacto era más radical Dios para con Israel. Levítico capítulo 20 dice, habló Jehová a Moisés. Por cierto, Dios no ha cambiado, por cierto, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo radical, ¿ya? Solo que Dios también, Él muestra misericordia, muestra amor, ¿cierto? Antes el que pecaba bajo la ley moría, pero hoy Dios da oportunidades también, ¿ya? Y también hubieron oportunidades, pero Dios en la antigüedad procedió con severidad. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo a los millones y billones de personas que habemos hoy en día. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, por dar otro ejemplo? Es para dejar el ejemplo a las millones de personas que hay hoy día, porque cada día aumenta la población humana, y antes no eran tanto, pero Dios en la antigüedad dio los ejemplos para la sociedad, para que podamos, para la humanidad que había de venir y que vivimos hoy, ¿cierto? Para que podamos ver esos ejemplos y no hacer las mismas pecados y maldades que ellos hicieron. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros, y aquí podríamos decir cualquier cristiano o de los que se dicen cristianos, ya. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, ya. Hoy día podríamos decir que disfrace de duende, que disfrace de bruja, que disfrace de diablo o de cualquier cosa. De seguro morirá, dice. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrase sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch, para no matarle, ya, porque esto era pena de muerte irrevocable, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, ya. Ahí viene la maldición de Dios, la mano de Dios. Y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. ¿Se da cuenta? Si usted es un hijo, una hija de Dios y practica esta fiesta y se hace partícipe de esta fiesta celta, satánica, diabólica, que adoran a los muertos, a Satanás y hacen una serie de ritos satánicos, usted está fornicando en pos de Dios y la ira de Dios viene sobre su vida. Dios es celoso, aleluya. Dios nos quiere para Él y tenemos que permanecernos en santidad delante de su camino, delante de su